Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos al webinar Decreto 939 del 2021, el nuevo salvavidas fiscal para las empresas en tiempos de crisis. Este webinar es impartido por Educación Continua en conjunto con la Facultad de Derecho. En este momento les comentamos que este webinar está siendo grabado y que durante el webinar vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que estará durante el webinar y se hará al final de la sesión. Sin más preámbulos, presentamos a los panelistas de este webinar, que son Susana Itbelli Arango, Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y representa a la República de Colombia en el Grupo Quinto Insolvencia de Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil ante la ONU. Susana obtuvo su título de abogada, así como el título de especialización en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario. También nos acompaña como panelista Andrés Cortés, socio de los servicios legales y tributarios de Mazars en Colombia. Cuenta con más de 18 años de ejercicio profesional en consultoría, litigio, estructuración tributaria local e internacional, incluyendo fusiones, adquisiciones, reorganizaciones, asociaciones, consorcios y financiamiento estructurado. Sin más preámbulos, le doy la palabra a los panelistas para que empiecen su presentación. Muchísimas gracias, Daniela, por la presentación. Muchísimas gracias a la Universidad de los Andes, a la doctora Paula como coordinadora del programa de profesionales de insolvencia, y al doctor Andrés Cortés. No sé si la doctora Paula va a decir algunas palabras. Claro que sí, bienvenida doctora Susana y bienvenido doctor Andrés, bienvenidos a todos nuestros asistentes a este foro. Como lo dijo la doctora Susana, lo estamos haciendo de la mano de Educación Continua y por supuesto de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en el marco de todos estos cursos súper novedosos y de actualización que tenemos para ofrecerles, entre otros, precisamente el curso de profesionales de régimen de insolvencia que va a iniciar su sexta o séptima versión desde el 22 de septiembre hasta el 19 de noviembre del 2021 para que todos aquellos interesados, ya sean abogados, contadores, los mismos empresarios u otros abogados que se dediquen a otras materias que les interese profundizar sobre estos temas de la insolvencia, pues muy bienvenidos a inscribirse en este curso. Realmente este curso trae todo lo más detallado posible del régimen de insolvencia y por supuesto que vamos a tener a nuestros dos panelistas en este curso de tal forma que van a poder ampliarlas no solo lo que hablemos hoy, sino adicionalmente todas las cosas o preguntas que surjan de estos temas en particular. Entonces, como bien lo dice la invitación, pues hoy vamos a hablar de todos estos nuevos salvamentos, o más bien del desarrollo de estos salvamentos que traen los decretos legislativos el régimen de insolvencia, precisamente el decreto 939 enfocado en el tema de beneficios tributarios y cómo esto va a funcionar y efectivamente cómo en la realidad se aplica. Entonces, quisiera darles nuevamente la bienvenida a todos nuestros asistentes, especialmente a la doctora Susana y al doctor Andrés, nuestros especialistas panelistas de hoy. Y bueno, si ustedes me lo permiten, les voy a ir haciendo algunas preguntas en la medida que ustedes nos vayan contando cómo es esto del decreto y cómo es esto del salvavidas para las empresas que están en crisis, que hoy más que nunca lo necesitan. Entonces, doctora Susana, primero las mujeres, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues creo que acá la presentación la vamos a hacer conjuntamente con el doctor Cortés. Yo me voy a enfocar principalmente en hacer una presentación general sobre temas de insolvencia para que podamos enmarcar
los procesos en los que aplican estas medidas de salvamento y de beneficios tributarios. Y por supuesto que bienvenidas todas las preguntas en el camino para que vayamos aclarando los temas. Entonces vamos a hablar principalmente de el decreto 939 de este año, que reglamentó parcialmente el decreto 560, que es el decreto presidencial proferido en el marco de la emergencia, en el cual además se crean algunos de los procedimientos de los que voy a hablar a continuación, y particularmente se abre una puerta para obtener unos beneficios o unos descuentos en el marco de las negociaciones de los procesos de reorganización. Entonces vamos con la siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar en términos generales de dos grupos de procesos de insolvencia. Los procesos de insolvencia, Colombia ahora con estos decretos cuenta con un abanico muy completo de alternativas que les sirven dependiendo del tipo de problema o crisis que esté enfrentando la empresa, pero los podemos agrupar en procesos de recuperación o de reorganización que buscan a través de un acuerdo preservar las empresas que son viables y normalizar sus relaciones comerciales, crediticias a través de su reestructuración. Por supuesto que esto tiene un enfoque mucho menos litigioso y más transaccional, a pesar de que se tramita normalmente a través de un proceso judicial. Y la liquidación tiene por propósito precisamente que los bienes retornen a la economía lo antes posible, maximizando su valor. Entonces vamos a hablar de estos dos tipos de procesos, pero lo importante acá es hacer referencia a que estos mecanismos de beneficios pues aplican en los procesos de recuperación, precisamente porque se trata de llegar a acuerdos para el pago de las obligaciones. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, un poco para mostrar el impacto que tienen los procesos hoy en día de insolvencia. Estamos viendo información que recopilamos a nivel nacional con corte al 30 de junio de 2021. Aquí entonces esta información está disponible en el link que encuentran abajo en el documento que nosotros le llamamos el Atlas. Y los procesos de insolvencia actualmente suman 67 billones de pesos en activos. Son 3.679 procesos, 60.7 billones en pasivos, 6.3 billones en patrimonio y 200.287 empleos. Es digamos, un impacto muy importante para la economía, y por esa razón también es que la invitación de la doctora Paula es de la mayor relevancia, porque también los procesos de insolvencia se han vuelto un asunto del mayor interés de los abogados, así no se dediquen a estos temas, y de los contadores, de los economistas, porque pues en este punto la crisis nos ha demostrado que tan importante es estar preparados para las condiciones normales y el bienestar de las empresas, como para circunstancias excepcionales como la que estamos viviendo en este momento. Siguiente, por favor. Así están divididos los procesos a nivel nacional. Esto como por mostrarles un poco, teniendo en cuenta la jurisdicción de la Superintendencia de Sociedades, que está distribuida por regionales. Entonces en Bogotá están concentrados 1.766 procesos. Esto significa pues que hay algunos que están en curso, otros que ya tienen acuerdo confirmado, pero estos acuerdos además pueden ser sujetos de modificación. De estos procesos están entonces en Bogotá 803, en ejecución 622 y hay 341 liquidaciones. Y así los pueden ver ustedes desagregados también en otras regiones, en Cali, Manizales, Medellín. Como pueden ver ustedes, también es una sede muy importante de administración de procesos de insolvencia. Siguiente. Y bueno, acá está también ya puesta, teniendo en cuenta los diferentes procesos. Más adelante vamos a profundizar en algunos de ellos. Entonces miren ustedes que en reorganización pues hay 925 procesos a nivel nacional. Estos son los procesos a los que van dirigidas estas medidas. También a los de validación tenemos 19, no son tan comunes. A estos procesos de recuperación empresarial, que son unos procesos especiales creados por
los decretos de emergencia, que se tramitan a través de mediación, la reorganización abreviada, que son procesos simplificados para la pequeña empresa, las negociaciones de emergencia de acuerdos de reorganización, y también tenemos, como les mencionaba hace un momento, acuerdos que están en ejecución. Esto quiere decir que son acuerdos que ya fueron celebrados, pero ¿por qué los estamos trayendo acá? Porque eventualmente pueden ser modificados y algunas de estas medidas también eventualmente las pueden aplicar a través de una modificación de los acuerdos en curso. Así que ese es más o menos el impacto que se puede, digamos, derivar de estas nuevas normas. Siguiente. Doctora Susana, yo aprovecho ahí para preguntarle y también un poco para actualizar a aquellos que entraron un poquito más tarde de la introducción. Usted nos decía que estas normas aplican para los procesos de reorganización. Si yo soy un empresario normal, que no soy abogado, ¿qué se entiende por estos procesos? ¿Cuál es el proceso que a mí me serviría para efectivamente hacer uso de esos beneficios que nos trae ahorita el decreto 939? Ok, entonces en los procesos en los que se puede utilizar estos mecanismos son los procesos de reorganización, todos los procesos que terminen con un acuerdo en el que se establecen las condiciones de pago son los que van a servir para obtener estos beneficios de negociación con las autoridades de impuestos. ¿Esto por qué es tan relevante? Porque en principio, por fuera de esta norma, las autoridades de impuestos no tienen la posibilidad de hacer descuentos como los que vamos a ver en el marco de este decreto. Por eso es que es tan importante y por eso es que dentro de estos procesos es que existe esta posibilidad. Es una situación bastante excepcional. En un momento vamos a recorrer algunos de los procesos específicamente y más adelante vamos a ver en qué momento se puede acudir entonces a las entidades fiscales para intentar buscar una negociación de las deudas por estos conceptos. Entonces, nuevamente, puesto de otra forma, dividiendo los procesos que existían antes y los que existen ahora, que complementan porque digamos que ninguno se derogó, simplemente se agregaron alternativas principalmente de recuperación. Entonces, antes teníamos el proceso de reorganización tradicional, la validación, proceso de liquidación tradicional y los trámites de insolvencia transfronteriza. Ahora agregamos unos procesos adicionales en los cuales también se pueden obtener estos mecanismos, principalmente cuando estamos hablando de liquidación, ahí no hay lugar a negociación y en insolvencia transfronteriza tampoco, porque ese se trata simplemente de un procedimiento de cooperación. Entonces, en todos los que están resaltados con verde, es posible acudir a los mecanismos de negociación de deudas tributarias. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en los procesos de reorganización, la finalidad es preservar una empresa viable que se ha visto afectada por una situación coyuntural, como por ejemplo, en este caso, que vamos a hablar de la pandemia. Entonces, es importante tener en cuenta que acá hay una calificación para poder acceder a estos beneficios o a esta posibilidad de negociación, y es que la empresa tuvo que haber sido afectada por las causas que dieron lugar a la emergencia, es decir, por la suspensión en la movilidad, todas estas medidas de restricción. Ahora, el punto es que difícilmente las empresas no fueron afectadas. Lo más probable es que, si no todas, la mayoría de las empresas hayan tenido algún grado de afectación por esta circunstancia tan particular y pues tan extendida en el tiempo. Entonces, estos procesos de reorganización, el marco normativo. Sí. Qué pena que la interrumpa y que tengo otra pregunta, y es, ¿qué pasa para aquellos empresarios que ya estaban o que ya habían sido admitidos a uno de esos procesos que usted nos mostró anteriormente? ¿Podría aplicarles esta norma? Por supuesto, porque es que no podemos negar que una sociedad o una empresa podía estar tramitando un proceso de reorganización por sus propias causas, es decir, la insolvencia existe antes de la pandemia, pero puede ser que la pandemia y probablemente una empresa que ya tenía una afectación se vea aún más afectada por la pandemia. Luego, por supuesto, es posible que estas medidas se apliquen a procesos que estaban en curso, porque el hecho de que ya estuvieran en curso no los excluye
de la posibilidad de acudir a estos mecanismos. En esos casos, de lo que se trata es de acreditar pues, que la pandemia agravó las circunstancias de la insolvencia y pues de esa manera también se puede acceder a esos mecanismos en procesos que están en curso. Inclusive, los que ya tenían acuerdo celebrado, como mencionábamos hace un momento, también pueden reformar sus acuerdos y a través de las reformas de los acuerdos pueden llegar a buscar estos mecanismos de negociación con las autoridades de impuestos. Ahora, hay unas reglas específicas que establecen precisamente que si ya hay impuestos que se han pagado, pues estos no son sujetos de negociación, es solamente para la deuda que se encuentra pendiente aún. Gracias, doctora. Bueno, entonces en los procesos de reorganización principalmente se inician porque hay una cesación de pagos que tiene unos criterios objetivos, que es la imposibilidad de pagar obligaciones en el curso ordinario o por la incapacidad de pago inminente, y es que se prevé que en el mediano plazo no va a ser posible atender las obligaciones del curso ordinario o porque hay una decisión de una autoridad que ejerce la vigilancia que solicita el inicio del proceso de insolvencia. Básicamente, estas son las razones por las cuales podría entonces empezar un proceso de insolvencia. En este caso hablamos de reorganización. Este es el marco, digamos, amplio de los procesos a los que les aplican estas medidas. Vamos con la siguiente, por favor. Hay unos efectos generales que traen los procesos de reorganización, como por ejemplo, no se pueden iniciar procesos de cobro en contra del deudor, se suspenden las facultades generales de administración en el sentido de hacer actos que estén por fuera del giro ordinario de los negocios, hacer reformas de los los estatutos, no se pueden vender bienes o constituir garantías por fuera del giro ordinario de los negocios, tampoco se pueden terminar unilateralmente los contratos al deudor por cuenta o como consecuencia de la reorganización. Y en general pues se dan varios efectos que buscan proteger la posibilidad del empresario de continuar mientras logra un acuerdo con sus acreedores. Siguiente. Esta es una línea del tiempo de un proceso de reorganización en general. La traigo porque puede ser que para algunos de ustedes sea un tema familiar, pero aquí hay, digamos, personas que tal vez no estén familiarizadas con este tipo de procesos, así que lo vamos a presentar brevemente en este flujo. Entonces, se presenta la solicitud de admisión, tiene que venir con un paquete completo de información que incluye información financiera, antecedentes sobre la crisis, etcétera. Puede ser que la información no venga completa, caso en el cual entonces se le emite un oficio en el que se le indica la información faltante, después la presenta para completarla y de ahí viene la primera decisión judicial, porque esto no es un proceso administrativo, sino judicial, a pesar de que se tramita en principio ante la Superintendencia de Sociedades, que es una entidad de la rama ejecutiva. Entonces, con el auto admisorio se da inicio al proceso. Puede ser que se posesione un promotor como auxiliar de la justicia externo o puede ser que se designe al representante legal para que ejerza estas funciones. De ahí el promotor tiene que presentar un proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, es decir, ahí presenta la lista de a quién le debe la empresa, cuánto le debe, si esos acreedores tienen algún tipo de privilegio, de garantía, los clasifica según el Código Civil por clases, por categorías para efectos de votación. De ahí, esta información se pone en traslado, es decir, en conocimiento de todos los interesados, de manera que puedan presentar objeciones en el sentido de indicar si no están de acuerdo con alguno de los reconocimientos que se están haciendo ahí, por ejemplo, la cuantía de la obligación, la clase, la categoría, y de ahí entonces viene un término para que se pronuncien sobre las objeciones y de ahí viene un tiempo para intentar conciliar las objeciones y finalmente el juez va a convocar a una audiencia en la que va a revisar las conciliaciones y resolver las objeciones pendientes. Una vez resueltas las objeciones, entonces hay claridad sobre las deudas de la empresa y pues esto además le va a dar una tranquilidad también al empresario de los acreedores para sentarse a negociar, porque con esa audiencia se define la lista
de los acreedores con los derechos especiales que puedan tener, y con eso entonces tienen 4 meses para sentarse a negociar un acuerdo en el que se define la manera en que se van a pagar las obligaciones, y más adelante vamos entonces a entrar ahí para revisar el tema de la negociación con las autoridades de impuestos. Luego se presenta este acuerdo y se confirma en otra audiencia. ¿Alguna pregunta ahí? Doctora Susana, sí, tengo una, y me disculparán que pues acá las preguntas están también dirigidas a todo tipo de público, pero quisiera hacerle una pregunta. Entiendo yo, según lo que usted está diciendo, que hay un límite para, digamos, una foto de las obligaciones que van a ser sujetas al concurso, ¿verdad? ¿Cómo se entiende ese límite y cómo, por ejemplo, si las personas tienen un verdadero problema con obligaciones con el fisco, cómo podrían organizarse precisamente para que esas obligaciones fueran sujetas del acuerdo, si hay una manera? O cómo entender que si hay que hacer un corte, ¿cómo sería eso? ¿Cómo podría uno explicarle a Hay un una fecha empresario que no se puede todo, sino una parte o dependiente? clarísima la pregunta. Hay una fecha clave, que es la fecha, primero la de la solicitud, después la de la admisión. La fecha de la admisión es la que marca el momento o el corte de las obligaciones que se pueden reestructurar, pero también hay otras limitaciones en la ley. Hay obligaciones que no se pueden reestructurar porque específicamente están excluidas. Entonces, como acá lo que nos interesa son las obligaciones, principalmente con las entidades fiscales, ahorita el doctor Cortés nos va a contar en específico qué impuestos y qué tipos de obligaciones sí se pueden reestructurar y qué obligaciones no. Y yo solamente por dar un ejemplo acá, para anticipar algo de las respuestas, si el problema del empresario es una gran cantidad de retenciones de impuestos que ha retenido como RTICA, esas obligaciones no se pueden reestructurar porque el empresario está actuando como agente retenedor para la autoridad de impuestos. No es un dinero que pueda pactar una forma distinta de pagarlo porque no es simplemente un impuesto a su cargo, sino que tiene dinero que le pertenece a la autoridad de impuestos. Esas obligaciones no están sujetas ni a negociación, ni a beneficios, ni a reestructuración. Así que esto pues está destinado a otro tipo de obligaciones y ahorita las vamos a ver en más detalle y también vamos a ver los momentos de corte en los que se puede iniciar esta negociación. Entonces, sí, vamos. La reorganización abreviada entonces es un proceso destinado a las pequeñas empresas, es decir, a las que tienen menos de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de activos. Entonces, para comparar con el anterior, pues es un proceso que se tramita en un término mucho más corto. No hay tantos términos procesales de objeciones, traslado, todo se tramita casi simultáneamente dentro del expediente y hay una reunión de conciliación donde el juez actúa en ejercicio de facultades de conciliación y más adelante hay una sola audiencia en la que se resuelve todo. Por eso hay una norma específica en el decreto de cuándo inicio yo entonces la negociación con las autoridades fiscales en relación con estas posibilidades y pues ahí lo que nos va a decir este decreto es que se hace desde el mismo inicio del proceso, porque acá no hay unos meses claros para hacer la negociación. Entonces, para compararlo con el proceso de reorganización. Sigamos. Tenemos otro proceso que es el de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización. Este proceso ha sido muy exitoso para resolver muy rápidamente la crisis de la empresa. Tenemos entonces que, pues es un proceso también creado con estos decretos y también se pone la carga mucho más directamente entre los acreedores y el deudor para que negocien directamente sobre las obligaciones. Este proceso, entonces, tampoco tiene unas etapas definidas como las que vimos en la reorganización tradicional y por eso entonces la negociación con todos los acreedores, incluyendo las objeto del decreto 939, se deben hacer durante el término de negociación que es máximo de 3 meses. Entonces, en estos procesos, pues el término de negociación es muy corto, pero esa es la misma ventana que tendrán para iniciar las negociaciones con las entidades de impuestos. Esto supone que la empresa tenga muy claras
sus cuentas, de manera que pues, pueda utilizar eficientemente el tiempo. Sigamos. Bueno, durante la negociación de emergencia se dan efectos muy similares a los de la reorganización tradicional, entonces hay unas restricciones para el juez, y es que el juez no puede entrar a tomar muchas decisiones durante el proceso porque un poco se trata de promover la negociación extrajudicial y que las partes intenten resolver la mayor cantidad de asuntos por fuera del ámbito judicial. Así que pues también hay unos efectos de suspensión que propician la negociación y un escenario adecuado para que las partes puedan intentar resolver sus diferencias directamente. Como les digo, pues ha sido bastante exitoso hasta ahora y hemos visto también que las entidades de impuestos y entidades públicas pues han estado mucho más abiertas a hacer negociaciones y ahora con esta posibilidad que les da el marco jurídico seguramente va a ser todavía más, más provechoso. Sigamos. Sigamos. Este es el flujo de la negociación de emergencia. Entonces, se presenta con, es una solicitud que se llama un aviso de la intención de iniciar la negociación. De ahí ocurre lo mismo si no está completa y después viene la admisión al proceso. Y entonces vienen los 3 meses para negociar y en estos 3 meses tienen que tratar de solucionar la mayor cantidad de conflictos. Como no hay una etapa de objeciones, de traslado, etcétera, también la negociación, como les decía hace un momento, mucho más similar a lo que ocurre con los procesos de reorganización abreviada, debe hacerse desde el inicio del proceso. Es decir, esto debe estar resuelto para el momento en el que el juez convoca a la audiencia de resolución de objeciones. Siguiente. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo llegó el decreto legislativo? Este decreto legislativo 560 tiene varios pilares, nos vamos a concentrar hoy en los beneficios tributarios, pero lo que busca este decreto es generar un ecosistema de rescate para las empresas que fueron afectadas por las causas que dieron lugar a los decretos de emergencia, es decir, por todas las circunstancias que rodearon la pandemia y que seguramente todavía van a seguir causando efectos y por esa razón, pues, todavía no podemos hablar de que en las empresas estén resueltos aún todos los efectos de esta crisis. Entonces, este decreto crea unas herramientas extrajudiciales de negociación de las que acabamos de hablar, como la negociación de emergencia, los procesos de rescate a través de mediación. También se suspenden algunas normas y obligaciones legales. De hecho, hubo una suspensión para los acuerdos en curso, para darle un respiro a las empresas que tenían que hacer pagos al inicio de esta crisis. Se crearon unos mecanismos de salvamento extraordinarios para evitar la liquidación de las empresas a través de su adquisición por un precio de rescate y los beneficios tributarios de los que vamos a hablar. Hay unos adicionales y particularmente de los que regula este decreto. Sigamos. Entonces, el marco del decreto es el artículo 5º, el parágrafo 3º, que dice, para preservar la empresa y el empleo, la DIAN y las entidades del Estado podrán hacer rebajas de sanciones, intereses y capital. Esto pasó por control constitucional, por ser un decreto de emergencia, y la Corte Constitucional confirmó la exequibilidad de esta norma. Siguiente. Entonces, ¿a quién? Es decir, ¿por qué son importantes estas definiciones? Para saber a quién le aplica. Las empresas afectadas, ya hemos hablado de que pueden ser inclusive las que ya estaban en reorganización, son las empresas que se vieron afectadas por las causas que motivaron la emergencia y que realicen una manifestación al respecto. La vigencia para esta, digamos, ventana está limitada también por la vigencia del decreto 560. Entonces estamos hablando de abril de 2020 a abril de 2022. ¿Y quiénes son las entidades del Estado? Pues las entidades públicas del orden nacional y territorial que pueden hacer entonces la aplicación de estas rebajas, como la vamos a ver más adelante. Siguiente. Ahora,
Hay unas restricciones, como preguntaba la doctora Paula hace un momento, y es esto está abierto para todo, y la respuesta es que no, hay algunos límites. Entonces, se pueden hacer rebajas, pero digamos, a nivel territorial también se puede hacer un marco regulatorio de hasta dónde se pueden ir las entidades territoriales con esto. Y adicionalmente, las rebajas no son aplicables a deudas por condenas en proceso de responsabilidad fiscal, de los que adelanta la Contraloría, y tampoco son aplicables a retenciones en la fuente, valores recaudados por IVA, impuestos nacional al consumo y otros impuestos en los que el deudor en insolvencia está actuando como recaudador. También las obligaciones entonces por retenciones están sujetas a lo que establece el artículo 32 de la ley 1429, inclusive la responsabilidad penal del agente retenedor se mantiene. Es decir, estas normas no sirven para purgar ese tipo de responsabilidades, así que más adelante el doctor Cortés seguramente nos podrá ilustrar más sobre a qué sí se puede aplicar. Siguiente. Bueno, en términos de cómo se ejerce esta posibilidad, cómo se puede acudir a las entidades y en qué momento. Entonces, depende del tipo de proceso. En los procesos ordinarios de reorganización, lo que se establece es que la calificación y graduación de créditos debe estar en firme. ¿Esto qué quiere decir? Que es después de la audiencia de resolución de objeciones. Esto quiere decir que entonces en un proceso tradicional de reorganización es dentro de los 4 meses para celebrar el acuerdo. Cuando estamos hablando de reorganizaciones abreviadas o de procesos de negociación de emergencia, está hablando este decreto entonces de que se hace dentro del término para la negociación. Y el término para la negociación inicia con el inicio mismo del proceso. Entonces, en los procesos abreviados y de negociación de emergencia, pues el tiempo para intentar estas negociaciones debe ser desde el inicio del proceso con el auto admisorio. La solicitud además debe venir acompañada pues, de unos documentos y pues debe presentarse oportunamente y con la información completa para poderlo regular adecuadamente para poderlos tramitar adecuadamente ante la autoridad. Siguiente. Usted me preguntaba ahorita sobre las empresas que ya habían iniciado un proceso de insolvencia. Estas empresas pueden renegociar sus acuerdos y pues si ya pagaron ciertos impuestos, eso no está sujeto a negociación. Solamente esta ventana de negociación está abierta para las obligaciones que estén pendientes de pago, es decir, para los saldos, y también debe realizarse la manifestación de la afectación por la pandemia. Entonces, esos serían los requisitos adicionales para las empresas que ya se encuentran en un proceso de insolvencia. Siguiente. Bueno, acá el doctor Cortés. Gracias, bueno, doctora Irregui. Doctora Andrés, bienvenido. Doctora Susana, le tengo un montón de preguntas de nuestros participantes que están muy interesados. Entonces, una vez acá el doctor Andrés, aunque de una vez le digo que le voy a bombardear de preguntas y también le voy a compartir las preguntas de los participantes. Continuamos entonces con el cierre, si le parece, doctora Susana. Bueno, doctor Andrés, cuéntenos esto en palabras de empresarios. ¿Cómo se hace? ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una sociedad en crisis que adicionalmente tiene un montón de acreencias por concepto de impuestos? Ok, pues nada, muchas gracias a la Universidad de los Andes, a la Facultad de Educación Continua, a ti Paula por la invitación y a la doctora Hitbegui por compartir conmigo este escenario. Yo lo primero que quiero hacer es, como siempre lo hemos intentado, es entender la posición de la administración tributaria en estos casos sin tender a sentirme fiscalista. ¿Por qué cuando sale el decreto del que estamos hablando, del que dio origen a esto, el decreto 560, lo primero que hace la administración de impuestos es decir, qué pena,
lo podrá decir un decreto que salió en la emergencia, pero aquí la DIAN no hace rebajas de impuestos, lo que conocemos como de capital. Y lo primero que yo quiero entrar a decir acá es usual que en las reformas tributarias vengan inmersas ciertas amnistías o ciertas rebajas. ¿Qué pasaba en el pasado? Estoy hablando de los años 1990 y algo. En el pasado, las primeras amnistías que salían venían diciendo que traían una rebaja tanto de impuesto como de sanciones y de intereses. En esos casos, la Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado desestimaban la aplicación de estas amnistías, estableciendo que era totalmente perjudicial para el sistema tributario premiar a un contribuyente incumplido frente a uno que sí cumplió. Por ende, las rebajas de capital o de impuesto eran absolutamente prohibidas, estaban proscritas y no era viable entenderlas. Cuando sale el decreto 560, yo lo estaba leyendo y más o menos cuando pueden existir rebajas de impuestos, sanciones e intereses, lo primero que yo dije fue, esto no va a pasar por manos de la DIAN. A los 2 días teníamos un oficio de la Administración de Impuestos estableciendo que muchas gracias por el decreto, pero tengan presente que no vamos a tener esta rebaja. Y sorprende esta norma de la que nos ocupamos hoy. Sorprende gratamente y me gusta el análisis con el que empieza el decreto en su parte considerativa, donde establece que a partir de una sentencia de la Corte Constitucional se llega a la sana conclusión de poder optar por esta rebaja. Y esto es no porque estemos premiando a contribuyentes incumplidos, sino porque estamos observando que efectivamente existen circunstancias que no se presentan comúnmente, que pudieron llegar a afectar a muchas personas y que evitaron o que impidieron que las personas fueran cumplidas de alguna manera. Entonces uno dice, maravilloso. Entonces, si tenemos una norma que hoy viene a rebajarme impuestos y yo estoy en unas circunstancias en las que efectivamente, ya por el inicio de uno de los tantos trámites que nos explicó ya la doctora Hitbegui, en este caso, pues yo puedo optar por aplicar ese asunto. Claro, como le decía la doctora Hitbegui, creo que lo más importante acá es las circunstancias que dan lugar al no pago de las cargas tributarias. Y al no pago de las cargas tributarias, entonces uno pudiera decir, un momentico, si estamos circunscritos al tema de la pandemia, ¿qué pasa con aquellos impuestos que venían de antes? ¿Qué pasa con aquellos impuestos? Yo estoy en un proceso de insolvencia, estoy con un listado de impuestos que estoy debiendo y, pues un momentico, yo en este momento pudiera aplicar a esta reducción de impuestos a pesar que son o corresponden a periodos que no se observaron dentro de la pandemia? Y la respuesta es sí, sí debiera, porque la pandemia, si bien no afectó esos impuestos o no lo afectó a usted en los periodos respectivos en los que usted adeuda esos impuestos, sí deviene en una incapacidad de cumplir con las obligaciones de pago que al sol de hoy usted está debiendo, o mejor, al sol del día que nos metimos en este tema de la pandemia. Entonces, sí podríamos, dentro de las perspectivas del decreto, abarcar todos los impuestos que están dentro del proceso o de los procesos regidos por el régimen completo de insolvencia, incluyendo periodos que no correspondan al que generó. Ahora, ¿cuáles impuestos? Uno diría, un momentico, ¿cuáles impuestos? Que eso es parte del tema. El régimen de insolvencia propiamente ya traía unas limitantes inmersas. Las primeras, las limitantes que traía es que dentro del régimen de insolvencia no se pueden incorporar al proceso de negociación las obligaciones por retenciones en la fuente, las obligaciones por concepto de IVA y las obligaciones por concepto de impuesto al consumo. Ahora, ¿qué hace este decreto? El decreto evidentemente replica las mismas circunstancias y es lógico que las replica por una simple y llana razón, porque es que en el IVA y en el impuesto al consumo no estamos hablando del dinero del contribuyente, estamos hablando del dinero del cliente que lo pagó efectivamente. El insolvente o el deudor lo que hizo fue recaudarlo y debió haberlo trasladado a la administración. Entonces no podemos hablar de un beneficio en favor de unas sumas de dinero que no salieron del bolsillo del deudor. Ahora, claro, muchos empresarios acá tendrán una pero posición. doctor Andrés, pero ahí
molestarlo con otra pregunta y decir, listo, sabemos que hay unos impuestos que no van, pero ¿qué pasa con esas sanciones de esos impuestos? ¿Podría ser que sean parte o sujetos de estas rebajas? Porque ahí lo que me dice la norma es rebajas de capital, interés, sanciones y multas. Uno de mis profesores en pregrado tenía una frase que me encantaba y que la utilizo mucho, y es: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que el IVA, el impuesto al consumo y las retenciones en la fuente no estén sujetas a estos beneficios de reducción. Y otra cosa es que las sanciones ligadas a este tipo de impuestos no puedan incorporarse dentro de la solicitud de reducción. Eso es importante, y mi concepto y mi criterio es que son tan independientes, a pesar de que el impuesto le da el origen a la sanción en sí misma tiene una vida propia, tiene un hecho sancionable, tiene un sujeto pasivo y un sujeto activo desde la perspectiva de quien incurre en la conducta sancionable. De suerte, Doctor, entonces yo tengo una pregunta de eso que está diciendo. Sí. Yo estoy diciendo hace un momento que las retenciones están expresamente excluidas de la negociación, pero muchas veces no pagar la retención pues da también lugar a una sanción o a unos intereses de mora muy altos. Cuando usted está hablando, separando estas dos obligaciones en esa interpretación, entonces la retención no es negociable, pero los intereses moratorios por no pagarla o no entregar la retención sí serían negociables. Pues si tú le das vida propia y lo entiendes como que los intereses son el origen del incumplimiento de la obligación de pago y que por ende constituye una sanción, y si te vas al cuerpo del estatuto tributario tienen vida propia, ¿sí? Que sí, claro, tienen origen en las retenciones en la fuente, no pierden el carácter de sanción o de sanción en estricto sentido. Entonces uno pudiera pensar y analizar desde esa perspectiva que es posible acceder a la reducción de intereses respecto de deudas que efectivamente, si bien no están cubiertas por el decreto, los intereses como tal sí cubren un aspecto. Tendremos que verlo. Esto es un aspecto nuevo tanto para nosotros como para la administración de impuestos. La administración de impuestos pues lleva menos de un mes con este decreto sobre el escritorio y se debe estar haciendo tantas preguntas como es posible, porque hasta lo que hoy había visto la administración desde el punto de vista de reducciones en los pagos, pues eran las amnistías propiamente dichas y tenían una tarifa legal y era lo que la ley me decía, la ley me permitía. Hoy estamos hablando de deudas que efectivamente puedan estar incluidas. Ahora, la pregunta que yo hago es, doctora Hidegui, si yo dentro de mi acuerdo o de mi propuesta, dentro de los procesos de insolvencia, no involucro las retenciones en la fuente, pero sí involucro las sanciones y los intereses, ¿podría ser parte del proceso de negociación en cada uno de los trámites que acabamos de ver? Sí, creo que toca ver qué opina la autoridad de impuestos sobre esta discusión. Vale, de acuerdo. Sí, toca revisarlo. Entonces, eso es parte del asunto. Ahora, frente al tema de cómo podemos acceder a estas reducciones, pues yo de la lectura que hice del decreto identifiqué varios requisitos que ya más adelante en un punto muy neurálgico los quiero tocar, pero el aspecto más importante aquí está y depende del tiempo que usted se tome para pagarlos, ¿sí? Usted puede, cumpliendo los requisitos que ya veíamos admitido ya dentro del proceso respectivo, puede tocar la puerta de la administración como trámite separado. Es decir, usted eleva una solicitud a la administración con el propósito de establecer o de solicitar una reducción en el caso de capital, intereses y sanciones, y en el caso de las multas o sanciones independientes podrá solicitar una reducción. Entonces, si su plazo es de 1 a 3 años, pues podrá reducir hasta el 40% del capital y el 80% de las sanciones e intereses. Y aquí es muy importante, aquí esto es una tarifa legal nuevamente, no estamos hablando de un hasta, estamos hablando que la norma dice que si la propuesta de pago que usted tiene abarca un plazo de 1 a 3 años, la reducción será del 40% en capital y 80% de intereses.
lo que le resta discrecionalidad a la administración frente a la reducción correspondiente. Ahora, por supuesto, todos quisiéramos apuntar a la más grande de las reducciones, del año 1 al 3. Entonces, ¿cuál sería una recomendación? Y esta es una recomendación que en la práctica hemos visto en algunos de nuestros procedimientos ante la administración, sobre todo en acuerdos de pago que hemos hecho con la administración. Los funcionarios mismos nos dicen, mire, usted tiene que darnos cumplir con el pago en un plazo de 1 a 3 años, pero no quiere decir que sean cuotas iguales e idénticas durante el plazo que usted está pidiendo. Usted puede dejar el pago de esta obligación en el último mes de esos 3 años. Es decir, durante el año 1 a 3, durante los primeros 35 meses, usted paga el 10% de la obligación y se compromete que en el mes 36 de la obligación pagará el 90% restante. De suerte que eso le permite a usted de alguna manera planificar mejor su flujo de caja a efectos de cumplir con este beneficio. Porque si nosotros dividimos en 36 cuotas exactamente iguales, tal vez no me dé el flujo de caja que yo he proyectado. Tal vez yo tenía pensado, por el mismo acuerdo que ya tenía celebrado con los acreedores, que el plazo iba a ser mayor. Pero si aquí me están diciendo que voy a obtener una reducción, eso va a afectar mi flujo de caja y los compromisos que yo tengo. De suerte que la mejor manera de hacerlo sería pagando durante la primera parte del plazo solicitado una parte muy pequeña de la deuda para dejar en la última cuota o en las últimas cuotas el mayor valor posible para poder acceder a esto. ¿Listo? Doctor Andrés, entonces un poco para concluir esa parte y digamos en esos 3 primeros años, no importa si el empresario decide pagarlo el año 1, mes 2 o el año 2 con el mes 9, igual el beneficio le aplica en el 80%, ¿verdad? Y no pasa nada si yo lo pongo en 1 o 10 cuotas, porque al final si no me paso esas 36 cuotas, el beneficio va a ser el mismo. Claro, claro. Y esa es mi lectura del decreto en ese sentido. No estamos limitados a que va a ser un 40% si lo pago en un mes o va a ser un 10%. No, simplemente ese 40% es una tarifa fija de 1 a 3 años. Así que yo lo puedo establecer en 12 meses, 24, 36 y de acuerdo a la dinámica que yo prefiera, ¿sí? Es decir, 10% en los 36, en los 35 primeros meses y el 90% al final. Entonces, en ese sentido no habría ningún problema. Ahora, ¿aplica para qué tipo de impuestos entonces? Aplica para el impuesto sobre la renta, para impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza, aplica por impuesto de industria y comercio, aplica para impuesto de vehículos, impuesto predial, aplica para impuesto de alineación urbana, para todos aquellos impuestos, todos, absolutamente todos, tanto del orden nacional como del orden territorial, incluyendo estampillas, por ejemplo, que yo esté deudando a la administración, incluyendo impuesto de registro, si es necesario contemplarlo. Es más fácil decir cuáles no, que ya los mencionábamos, IVA, retención en la fuente, que no es un impuesto, es un mecanismo de recaudo, y el impuesto al consumo. Para los demás impuestos, tanto del orden nacional como territorial, aplica. Ahora, doctor Andrés, qué pena ahí que lo interrumpa porque usted tomó un punto muy importante. ¿Qué pasa con las entidades territoriales? Tienen que, ¿cómo hacer que efectivamente las entidades territoriales, bueno, primero me devuelvo un poco, aplica para las entidades, los impuestos y más contribuciones de las entidades territoriales, tienen las entidades territoriales que hacer algo adicional para que efectivamente se apliquen esos beneficios de rebaja de capital, intereses, sanciones y multas, y tiene que adoptarse de alguna manera, no sé, a través de una ordenanza o el procedimiento que establezcan para ese fin. ¿Y qué pasa si no lo hacen? O sea, ¿cómo puede el contribuyente salir de esas dudas? Esas son muy buenas preguntas que el decreto no soluciona y que parece que es en el único aspecto que genera discrecionalidad a favor de la administración. Y es, si bien esta norma está diseñada para todo tipo de impuestos, en tratándose de impuestos territoriales, el mismo decreto establece que son las entidades territoriales las llamadas a adoptar la regulación del decreto en sus ordenamientos territoriales. Le hace ordenanzas para los departamentos y le hace acuerdos municipales para los municipios. Entonces, en ese orden de idea, yo aquí tengo, y es la duda que me surge, que la voy a solucionar con ejemplos del pasado. Entonces, si efectivamente el municipio decide no adoptarlo, ¿qué puedo hacer?
La opción número 1 y más sencilla es, pues bueno, son impuestos que no puedo entrar a buscar la rebaja, pero existen medidas constitucionales, y perdón si no soy técnico en este momento, se me va el nombre, pero la que yo recuerdo se llama la acción de cumplimiento. Esa acción de cumplimiento, y si ustedes me pueden dar el dato cómo se llama, porque en este momento no lo recuerdo, la acción de cumplimiento es una medida de orden constitucional que obliga, es una acción que yo puedo utilizar para obligar a un funcionario público a cumplir con lo que la ley ha plasmado como deber para ese funcionario público. Y en este orden de ideas, yo podría acudir a este tipo de medidas jurisdiccionales con el propósito de abocar a los consejos municipales, a las alcaldías y a las gobernaciones y por supuesto a las asambleas departamentales a que adopten esta regulación. Pero lo que sí es claro es una cosa: sin que se adopte este tipo de medidas o normas por las entidades territoriales, no va a ser posible acceder a estas rebajas porque el mismo decreto así lo establece. Entonces se está respetando la facultad legal que tienen o constitucional que tienen las entidades territoriales de adoptar estas normas y de implementarlas. En el pasado, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, con las mismas amnistías. Las amnistías también parten de la base que los municipios deben adoptarlas. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que, por ejemplo, para no ir muy lejos, en Bogotá, las amnistías son adoptadas por la alcaldía, no respetando todo el tiempo previsto por las reformas para acceder a las mismas, sino en los últimos meses, reduciendo la posibilidad de que los contribuyentes accedan a las amnistías. Y seguramente ese puede llegar a ser un problema, por dos razones, porque nosotros hasta ahora, ustedes que son los expertos y nosotros que más o menos estamos metidos en el negocio, hasta ahora estamos conociendo esto, pues en el municipio de Titiribí, que esta información les llegue, les sea digerible, les sea manejable, les sea maleable, pues es un tema que va a tomar un poco más de tiempo para que ellos las adopten y las asimilen, y en todo caso se prevea que esto tiene que ocurrir hasta dentro del periodo que ha previsto la norma, que es, si mal no estoy, hasta el 2022, abril del 2022, si se la cuenta acá, 15 de abril del 2022. Entonces, podremos contar con municipios que van a abrir la puerta tal vez en el último semestre del año 2021 o en el último mes para acceder a esto, y pues es posible. ¿Y qué hacemos entonces? Pues jugar con las acciones que lleven a buen término este asunto. No sé si hay más preguntas y si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Doctor, quisiéramos saber, yo creo que, ¿cuáles son los requisitos para presentar la solicitud y qué tenemos que hacer? Como un empresario cualquiera no tiene para el abogado, puede hacer este trámite. Ok, vale. Pues básicamente es muy sencilla la norma. La norma básicamente establece que una vez yo estoy admitido, como lo mencionaba la doctora Hidvegi, yo estoy admitido dentro de los trámites de insolvencia, y me genera la curiosidad ahí el NEAR. No sé cómo juegue ahí el NEAR frente a la admisión, que es un acto que yo extraño un poquito ahí, pero bueno, frente a los demás procesos de insolvencia, una vez admitido, yo puedo acudir a la administración de impuestos si cumplo los demás requisitos, y voy a permitirme listarlos, por favor, que correspondan a deudas insolutas, que se hayan originado, que las circunstancias se hayan originado en el estado de emergencia, que yo ya esté admitido en el proceso, que lo solicite antes del 15 de abril del 2022 y que haga una manifestación para sustentar esta solicitud de acuerdo a las mismas manifestaciones que prevé el decreto 842, que es el que regula el 560. Y en ese orden de ideas yo tengo que demostrar que las circunstancias bajo las que estoy solicitando esto tienen origen o derivaron en la emergencia sanitaria o en el tema de la pandemia. Y en ese orden de ideas puedo acudir yo a la administración. ¿Qué va a pasar? Toco la puerta de la administración con una solicitud formal por escrito, cumpliendo y acreditando estos requisitos. Que esa pregunta, perdón, podríamos pasar 2 diapositivas más adelante, que quiero que veamos ahí este asunto. Y esta pregunta es muy importante. ¿Por qué?
porque yo al radicar esto ante la administración, esto lo va a decidir un comité de aprobación de rebajas, que como lo dice la norma, está integrado por 3 miembros que la misma norma ya establece qué funciones cumplen. No nos vamos a detener en qué calidades deben tener estos miembros. Pero si ustedes observan la lectura de los requisitos que yo acabo de hacer, son requisitos objetivos, no son requisitos subjetivos ni de análisis ni que generan discrecionalidad. Y en ese orden, también volviendo al pasado y volviendo al paralelo de las amnistías que se han generado las diferentes reformas tributarias, el Consejo de Estado fue muy claro en muchas de estos análisis legales, donde dijo, mire, la norma no establece que la administración pueda negarse ante una solicitud si se observa que se cumplen los requisitos previstos en la norma. No observa que la administración desde algún punto de vista de conveniencia pueda llegar a decir, no, qué pena con usted, usted cumplió todos los requisitos, usted es una persona muy querida y muy amable, pero para la administración no vale la pena acceder a esto porque la verdad, no, aquí simplemente estas 3 personas que componen el comité, pues en criterio, en criterio propio, puedo llegar a afirmar que únicamente deberán entrar a verificar el cumplimiento de los requisitos de los que estamos hablando para entrar a aprobar en un plazo máximo de 60 días. Entonces, de ahí las 2 preguntas que estaban al final de esta diapositiva. Los criterios de decisión, ¿cuáles van a ser? Simplemente de cumplimiento. Criterios de decisión. ¿Podríamos entrar a hablar de conveniencia? No, no lo podemos hacer. Y ahora, vencido el plazo de los 60 días, hay un vacío normativo que a mí me genera una inquietud y me da una desazón terrible. ¿Qué pasa si a los 60 días yo no tengo respuesta por parte de la administración? ¿Qué pasa? La norma no lo dice. Y pues, como buenos abogados, tenemos varias alternativas. La primera de las alternativas es meterle un memorial de impulso para que el proceso se mueva a esperas de que el mismo no se entienda cerrado, ¿sí? Que sería mi recomendación inicial. La segunda es pensar en un silencio administrativo negativo, de suerte que si hay un silencio administrativo negativo, pues yo tendré que acudir a las normas del CEPACA o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia de silencio administrativo negativo, y ¿se abre la puerta para discutir este tema? ¿Se abre la puerta para discutirlo? Yo podría iniciar toda una discusión con agotamiento de la vía gubernativa e irme hasta instancias judiciales para decir, un momentico, aquí no había razones para negarme esta solicitud, más aún cuando yo acredité el cumplimiento de estos requisitos. Y la pregunta que uno se pudiera hacer a la luz de los procedimientos de insolvencia es, ¿y qué pasa en el entretanto con el acuerdo? ¿Qué pasa con aquellos acuerdos que yo, al mismo tiempo que toqué la puerta de la administración, solicité el reformulamiento del acuerdo para ir avanzando en el mismo de acuerdo a todos estos requisitos que hemos visto? Entonces, son temas que quedan abiertos. De mi parte, yo digo que no podríamos hablar de un silencio administrativo positivo porque tiene que estar expresamente previsto en la norma. La norma no lo prevé, de suerte que nos quedaría o radicar un memorial de impulso para tocar la puerta de la administración y decirle, oye, no me olvides, por favor decide, o definitivamente lo entendemos como un silencio administrativo negativo en ese aspecto, y me parecería preocupante porque tendría que iniciar toda una discusión o simplemente renunciar a mi reducción. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, por supuesto, cumplidos los términos, o si la administración mejor se pronuncia frente a mi solicitud, la administración deberá emitir un acto administrativo. Y ese acto administrativo aprobando la reducción es el que debo presentar ante el juez del concurso para que me lo apruebe o lo tenga presente para efectos de la reformulación de todo el acuerdo y para efectos del flujo de caja que yo ya me comprometí a tener durante todo el proceso de renegociación de mis deudas o de cumplimiento de las mismas. Ese es, palabras más, palabras menos, los aspectos que yo debería tener presente para contestarte la pregunta, mi querida Paula. Doctor Andrés, una última pregunta con relación a ese tema y respondiendo también a algunas de las preguntas que nos están haciendo en el chat. ¿Se puede rechazar por parte de la DIAN la solicitud
¿En qué podría basarse ese rechazo? Volviendo al tema, yo creería que la única manera de que la administración proceda con el rechazo es frente al incumplimiento de uno de los requisitos. Bien sea que yo solicité por fuera de tiempo, bien sea que no hice la manifestación jurada mediante la cual estoy indicando que las circunstancias que dan lugar a esta solicitud tienen origen en la pandemia, bien sea porque corresponden a deudas que ya están pagas, como lo mencionaba la doctora Hidvegi. Yo no puedo pretender, oye, ¿te acuerdas que te pagué un impuesto? Por favor, rebájamelo y devuélvemelo pagado en exceso, porque pues no tendría sentido. O porque efectivamente corresponden a impuestos que no deberían hacer parte de esa reducción. Y entonces, en ese sentido, podría ser negada. Ahora, los municipios también tienen que conformar este comité de 3 personas. Y esas personas también tendrán que entrar a analizar las circunstancias respectivas. Y dentro de eso, si la norma municipal o territorial, para ser más exactos, no contempla uno o varios impuestos territoriales, por ejemplo, no contemplaran las estampillas, pues mal haría ese comité de 3 personas en permitir un descuento sobre impuestos que no fueron contemplados directamente por esa norma territorial. ¿De acuerdo? Entonces esas serían las circunstancias en las que uno pudiera llegar a entender que efectivamente sí puede haber un rechazo, pero es un rechazo de cumplimiento. No cumpliste con los requisitos, pues no puedes acceder. ¿Y qué pasa? ¿Pudiera volver a acreditar esos requisitos? ¿Pudiera volver a radicar una solicitud? La única respuesta que uno tiene ahí es, la única respuesta que uno tiene en este caso es, si usted está dentro del 15 de abril del 2022, en ese lapso que da la misma norma, podría volver a radicar una nueva solicitud si le fue rechazada la inicial. Gracias, doctor Andrés. Lo dejo seguir con su presentación entonces. Vale. No sé si hay una diapositiva posterior. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Esta creo que es más de la doctora Hidvegi en particular. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿cuándo se pierden estos beneficios si ya habían logrado negociarlos? Es decir, ya tenían la respuesta de la autoridad. Pues si no se confirma el acuerdo o no se valida, en esos casos entonces pues no se mantiene el beneficio a menos que sea una validación de un acuerdo extrajudicial. En esos casos, pues si no se valida el acuerdo y se pactó con la entidad que aún a pesar de que no se validara el acuerdo, pues estos alivios quedaban vigentes, en esos casos entonces sobreviven, de lo contrario no. Y si ya había un acuerdo celebrado, pero este acuerdo se termina por incumplimiento, porque no se pagan las cuotas o las obligaciones objeto del acuerdo, o porque no se pagan las obligaciones que corresponden a gastos de administración. Es decir, en términos generales, si el empresario no logra mantener vigente su acuerdo de reorganización, en ese caso entonces el acuerdo se termina y con ello se terminan entonces también los acuerdos que han negociado en relación con estos beneficios. En estos casos entonces se perderían esas condiciones y pues de las deudas pendientes se recuperaría por parte de la entidad la posibilidad de hacer el cobro completo. Sobre ese último punto yo tengo un comentario y es, claro está que cuando yo tengo una obligación que me es perdonada, yo debo darle de baja a la misma en mis estados financieros. Pero la primera pregunta que uno tiene ahí es, momentico, esto está sometido a plazo. Yo tengo que cumplir todas y cada una de las cuotas a efectos de poder acceder a la reducción del 40%. Si yo incumplo la cuota número 5, pierdo el beneficio. De suerte que en qué momento debería yo hacer el reconocimiento a nivel de estados financieros frente a la sujeción. Entonces uno podría tener varias respuestas ahí. La primera es, si yo ya tengo un acto administrativo que me reconoce el beneficio, debería reconocer la reducción total de esa deuda con ocasión del acto administrativo. Tengo un hecho económico cierto que ya ocurrió. Esa pudiera ser una alternativa.
La segunda alternativa es entender que el acto administrativo me aprueba la reducción sujeta a una condición que es el cumplimiento, de suerte que yo solo podría dividir, por ejemplo, en el primer caso del 40%, lo dividiría en 36 meses y podría ir dando de baja la cuota respectiva o el porcentaje respectivo de reducción una vez voy pagando cada una de las cuotas. Esa sería la segunda interpretación. De suerte que yo no tuviese el reconocimiento pleno y absoluto desde el día 1. De cara a esto uno se preguntaría, ¿y los acreedores otros sí validarían la manera como la información financiera se está reflejando? ¿El juez podría cuestionar esa manera de presentar los estados financieros en esta segunda alternativa? Yo me inclino más por la primera, por reconocerlo con los estados financieros, en los estados financieros con el acto administrativo. Por la segunda, pudiera ser un tema más plausible para disminuir de pronto el impacto que esto pudiera llegar a tener en materia financiera o en materia de lo que yo quiero mostrar en los estados financieros. ¿Y qué pasa a nivel de estados financieros cuando yo incumplo? Yo incumplo y automáticamente la deuda que yo había eliminado vuelve y surge, vuelve y sale. ¿Debería reflejarla en qué momento? ¿En que me declaran el incumplimiento o a partir del momento en que efectivamente yo incumplí? Entonces, esa es una de las inquietudes. Por supuesto, si yo me rijo bajo las reglas de información financiera, yo debería reconocerlo desde el momento en que el hecho económico ocurre, y esto es desde que me declaran incumplido o desde que se declara perdido el beneficio, lo cual debería tener también un acto administrativo por parte de la administración, valga la redundancia, indicando que no se ha cumplido con lo previsto en la norma y por ende se pierde el beneficio. No es un tema de pleno derecho, pensaría yo. Ese sería como mi último comentario sobre este punto. Gracias, doctor. No sé si hay alguna otra cosa, doctor Andrés, que nos quiera contar, porque tengo un par de preguntas del público. No sé la siguiente diapositiva si tiene algo mío, creería que no, y en tal caso podríamos, exactamente, creo que ya pasamos a la sección de preguntas, entonces. Listo. Vamos a recoger las preguntas más recurrentes porque pues estamos un poquito volados de la hora y queremos ser respetuosos también con el tiempo de nuestros asistentes, pero no lo puedo dejar ir sin que me responda esto. ¿Es viable la concurrencia de beneficios entre el decreto 939 y los establecidos en la nueva reforma tributaria Ley 2155 del 2021? No vería por qué no. No vería por qué no. Lo que yo tendría que hacer en ambos casos es que la norma a mí me exige realizar un pago. Y en ese orden de ideas, las amnistías contempladas en la reforma tributaria me dicen a mí que yo puedo terminar por mutuo acuerdo cierto tipo de procesos o conciliar cierto tipo de procesos, realizando, por supuesto, un acuerdo de pago, acreditando el pago de las deudas respectivas. Ahora, de cara a esto, yo, desde el punto de vista normativo, no existe una prohibición para aplicar los dos beneficios, pero operativamente no los veo viables. ¿Por qué operativamente no los veo viables? Porque en uno me están dando un plazo de 36 meses para pagar, en el otro me están diciendo que tengo que pagar el saldo insoluto de la obligación en un solo momento para poder acceder a la conciliación y terminación por mutuo acuerdo. Segundo, tanto en las terminaciones por mutuo acuerdo como en las conciliaciones estábamos hablando de litigios en curso, que a la luz de lo que yo estoy hablando acá, pues básicamente, o de lo que estamos hablando acá mejor, el decreto 939 establece que correspondan a deudas insolutas reconocidas como tal dentro de los acuerdos respectivos. De suerte que si yo estoy en litigios en curso, pues no corresponden a deuda cierta y me cuesta mucho entender que efectivamente puedan estar reconocidas a nivel de un acuerdo dentro de cualquiera de estos procesos de insolvencia. A la luz de eso, si bien no hay una prohibición para aplicarlas, operativamente no me cuadra el rompecabezas. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta. ¿A qué se refiere el decreto cuando hace alusión al comportamiento del deudor como una circunstancia que incida en el beneficio del otorgamiento? Perdón, que incide en el otorgamiento del beneficio.
Pues es que eso es una parte muy ambigua que no se define propiamente en el decreto, pero básicamente yo lo entiendo cuando lo leí y así lo quiero entender, es que cuando se refiere al comportamiento del deudor, pues se refiere a todas las circunstancias que dieron tanto lugar a la generación ocasionadas por el COVID, mejor, y a las circunstancias que yo estoy proponiendo dentro de mi flujo de caja para acceder al pago de estas obligaciones. Entonces, ese tipo de análisis es el que yo tengo que involucrar dentro de mi solicitud para que mi solicitud sea viable frente a la administración. Listo, Andrés. Quisiera preguntarle también a la doctora Susana, cuando, por ejemplo, en los trámites de negociación de emergencia que usted explicaba en el NEAR o incluso en los procedimientos de recuperación empresarial ante la Cámara de Comercio que se puede hacer por categorías y el empresario decide hacerla solo con la categoría de acreedores fiscales, ¿también se podrían aplicar estos beneficios sin ningún problema? Yo creo que sí. Primero, porque no hay ninguna limitación en la posibilidad de negociar estos beneficios cuando se hace por categorías. Y segundo, porque efectivamente podría ser el alcance o el objeto de la negociación solamente la negociación con estas entidades. Entonces, pues los procesos que se pueden negociar por categorías, como el de mediación ante las cámaras de comercio y la negociación de emergencia, lo que buscan es limitar los efectos de la crisis a la categoría de los acreedores con quienes se puede resolver. Si la situación de crisis corresponde principalmente a un asunto pues, de este tipo de obligaciones y en lo demás la empresa no tiene circunstancias que la estén afectando, por supuesto que podría ser una alternativa. Ahí lo que tendrá que medir el empresario es si cuenta con la votación, cómo sería, digamos, el escenario de negociación con estas entidades en el marco de esos procesos. Y precisamente creo que también hay que tener en cuenta que lo que busca este decreto, además de dar un escenario claro de negociación, pues es dar el mensaje a las autoridades de la posibilidad de negociar y con esto entonces contar con un marco que les permita precisamente buscar unas condiciones de pago alternativas a lo que normalmente correspondería. Entonces yo no le vería limitación porque las normas así no lo establecen. Gracias, doctora Susana. Otra pregunta, ¿podríamos utilizar en el marco del decreto 939 la aplicación de estos beneficios, por ejemplo, para obligaciones que no fueron graduadas y calificadas dentro del proyecto o dentro del proceso de reorganización o por gastos post o por cualquier otra obligación? Yo creo que eso es dudoso porque el decreto se refiere a las obligaciones que están sujetas a las negociaciones y las obligaciones que están sujetas a las negociaciones solamente corresponden a las deudas anteriores, los gastos de administración no están sujetos a la negociación, así como no lo están las obligaciones objeto del artículo 32 de la ley 1429. Entonces, creo que el alcance de esta norma y de las obligaciones que pueden estar sujetas a la negociación son las que estarían sujetas precisamente a un eventual acuerdo de reorganización y con ello entonces los criterios son pues primero causación, las causadas antes del inicio del proceso, con lo cual se excluirían los gastos de administración y la segunda pues por naturaleza de las obligaciones. Gracias, doctora Susana. Bueno, creo que hemos tratado de responder la mayor cantidad de preguntas. De todas maneras, les quiero contar que hay otras preguntas y sobre todo a los asistentes que si quieren de verdad puntualizar sobre este tema y responder no solo estas preguntas, sino otras preguntas adicionales, pues para eso está el curso de profesionales de régimen de insolvencia, que les recuerdo, empieza el 22 de septiembre al 19 de noviembre, todo virtual. Ustedes pueden encontrar en el link de educación continua que vamos a dejar en el chat cuáles son los horarios, cuánto es el costo, quiénes son los profesores que nos acompañan y por supuesto cuáles van a ser los temas más relevantes que vamos a ver en este curso de profesionales de la insolvencia. Muchas gracias, doctora Susana, muchas gracias, doctora Andrés, y sobre todo muchísimas gracias a la Universidad de los Andes y a todos nuestros asistentes. Así que, Daniela,
dejo a ti encargada de cerrar este evento y muchas gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los asistentes por enviar todas sus preguntas y muchas gracias a los panelistas y a la Facultad de Derecho. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. También les compartimos el enlace de nuestra página web en la que podrás volver a vivir este evento y conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales de la universidad que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. También muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron en nuestro Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche y nos vemos nuevamente. Gracias por participar y nos vemos en la próxima.